mi deber. Lo primero que vio al abrir los ojos fue el rostro de Lena, una mezcla de felicidad y preocupación brillando en los ojos de la pequeña. A su lado estaba Kundra, uno de sus hermanos Astartes, con su figura imponente pero serena. La vista de Naruto permaneció borrosa, los contornos de sus compañeros apenas visibles, mientras un zumbido sordo llenaba sus oídos. Las voces que intentaban alcanzarlo parecían lejanas, fragmentadas, como si vinieran desde otro mundo. En su mente flotaba una nube de confusión, hasta que, de repente, todo regresó a él como un trueno. Isvahan. Aquel desierto maldito, un campo de muerte y traición. La sangre y el acero. Las palabras de Horus. La revelación de una traición que podría destruir todo por lo que el imperio había luchado. El impacto de esos recuerdos fue tan brutal que apenas pudo contenerse. Tengo que informar al imperio, pensó desesperado. Trató de sentarse, pero una mano firme se plantó sobre su hombro, anclándolo en su lugar. Espera, Sebetek, todavía debes descansar, dijo Kundra, su voz tan seria como preocupada. Naruto parpadeó varias veces, intentando despejar la neblina que cubría sus pensamientos. Su mirada estaba vidriosa, perdida en un torbellino de visiones y recuerdos. Murmuró palabras incoherentes, fragmentos de ideas que apenas tenían forma. Kundra frunció el ceño, inclinándose hacia su hermano para tratar de entenderlo. ¿Qué? Preguntó Kundra, acercándose más. Mi armadura, murmuró Naruto, su voz cargada de esfuerzo. Debo informar a Magnus, al imperio. Naruto luchó contra la debilidad que lo aprisionaba, forzando su cuerpo a moverse. Con un gemido ahogado, se levantó de la cama en la que había estado durante semanas. Cada músculo protestaba con furia, pero él lo ignoró. Helena, que hasta ese momento había permanecido en un rincón de la habitación, se giró rápidamente al verlo moverse, sus pequeños ojos llenos de alarma al notar la fragilidad de su tío. Sebetek, escucha. Has estado fuera por 2 meses. Necesitarás tiempo para recuperarte antes de... No tenemos tiempo, Kundra. Interrumpió Naruto con un grito que resonó como un trueno en la habitación. El imperio ha sido traicionado. Debo informar a Magnus. Tenemos que detener a Horus antes de que sea demasiado tarde. La intensidad de sus palabras hizo que Kundra retrocediera un paso, como si lo hubieran golpeado físicamente. Su expresión se endureció, una mezcla de incredulidad y confusión reflejada en sus ojos. Se recompuso rápidamente, plantándose frente a Naruto con una firmeza que igualaba la del más imponente de los guerreros. ¿Acaso escuchas lo que estás diciendo, Sebetek? Replicó Kundra, su tono grave y cargado de escepticismo. ¿Acusas al señor de la guerra, un primarca, de traición? ¿Entiendes la magnitud de lo que estás diciendo? Naruto no respondió. En lugar de ello, avanzó con paso decidido hacia su hermano. Antes de que Kundra pudiera reaccionar, Naruto colocó ambas manos sobre los lados del casco de su hermano y cerró los ojos. Una oleada de energía psíquica fluyó desde él, envolviendo a Kundra en un brillo azul que llenó la habitación. Los murmullos de Helena se silenciaron mientras presenciaba la escena con ojos desorbitados. Si Kundra no estaba dispuesto a creer la verdad con palabras, entonces Naruto se la mostraría directamente. La mente de Kundra fue arrastrada a un escenario de pesadilla. Un campo de batalla lleno de caos y desesperación, donde Astartes luchaban y caían bajo el fuego de sus propios hermanos. Los gritos de los leales resonaban, mientras las bombas víricas convertían a hombres indomables en sombras de cenizas. Los preparativos de defensa desesperada eran inútiles ante las oleadas de cápsulas de desembarco que caían del cielo como una lluvia de muerte. Kundra sintió cada pérdida, cada traición, como si estuviera allí, luchando por sobrevivir en medio del infierno de Isvahan. Cuando Naruto finalmente retiró sus manos, Kundra cayó al suelo de rodillas, jadeando pesadamente como si hubiera corrido una eternidad. Su respiración era errática, su mirada perdida mientras procesaba lo que acababa de ver.
Elena, ahora incapaz de contenerse, corrió hacia él con ojos llenos de lágrimas. Esto no puede ser, murmuró Kundra, su voz temblorosa. Negó con la cabeza, como si intentara apartar la realidad que acababa de enfrentarse a él. Naruto se inclinó y le ofreció una mano, su mirada cargada no solo de urgencia, sino también de comprensión. Yo también quise negar la verdad al principio, hermano. Pero es lo que es. El imperio necesita saberlo. Tenemos que actuar antes de que sea demasiado tarde. Kundra alzó la mirada hacia su hermano. La sombra de la incredulidad que había llenado sus ojos se desvaneció lentamente, reemplazada por un brillo de resolución. Miró la mano extendida y, tras un instante de vacilación, la tomó con firmeza. Era un gesto pequeño, pero lleno de significado. Ayudemos a revelar la verdad, Sebetek. Llevemos justicia a nuestros hermanos caídos, dijo Kundra, su voz ahora cargada de una determinación que igualaba la de Naruto. Naruto asintió, una pequeña sonrisa curva asomando en su rostro. Los dos hermanos se levantaron, su vínculo fortalecido por un propósito compartido. La batalla por la verdad acababa de comenzar, y nada los detendría. Naruto avanzaba con pasos firmes por los pasillos de la gran torre de Magnus, el eco metálico de su armadura resonando como un tambor de guerra. La imponente figura del hechicero destacaba entre el pequeño grupo de astartes que le seguían, cada uno de ellos portando un semblante decidido. Kundra, Actar, Mursif y Vistario caminaban junto a su antiguo capitán, junto con varios otros guerreros que en otro tiempo habían combatido bajo su mando en la 9ª compañía. Ahora, eran más que hermanos de batalla. Eran almas unidas por una verdad amarga, una visión que Naruto les había revelado. Les mostró lo que había visto la traición en Isbahan, el fuego que consumía mundos enteros y ninguno había dudado en unirse a su causa tras comprender la magnitud del engaño. Antes de emprender esta peligrosa misión, Naruto se aseguró de que Elena estuviera a salvo. La había enviado de vuelta a la casa de sus padres, lejos del alcance de cualquier peligro. Su mente estaba tranquila en ese aspecto, aunque sabía que los verdaderos riesgos estaban por comenzar. Mientras avanzaban, la luz espectral de los corredores parecía intensificar el peso de su propósito. La gran torre de Magnus, un símbolo de sabiduría y poder, se sentía ahora como una prisión fría. «Alto ahí». La voz grave de un exterminador retumbó en el pasillo. Delante de ellos, la guardia del primarca bloqueaba el camino, sus enormes siluetas acorazadas proyectando sombras amenazantes. Malak, líder del destacamento, fue el primero en dar un paso adelante, su mirada fija en Naruto. El rubio se detuvo, midiendo al guerrero que tenía enfrente. Su voz no dejó lugar a dudas cuando habló. «Apártate, Malak. Tengo que ver a Magnus». Naruto avanzó, dispuesto a pasar junto al exterminador, pero Malak se movió con rapidez, colocándose en su camino con una postura desafiante. A su espalda, los otros 4 exterminadores alzaron sus armas, preparándose para lo inevitable. «¿Qué asuntos tienes con el primarca?», gruñó Malak, señalándolo con un dedo como si su presencia fuera una afrenta. «Si no me equivoco, tu última conversación con él no terminó bien. ¿Qué me asegura que no vienes a atacarlo junto a este séquito? Será mejor que te vayas, no eres digno de estar en este lugar». Naruto sintió como una chispa de irritación se encendía en su interior, pero la controló. Dio un paso al frente, acercándose lo suficiente como para que sus miradas se encontraran. «¿No soy digno?», preguntó, su voz baja y cargada de un peligro latente. «He luchado por esta legión, he sangrado por los 1000 hijos y he llevado a nuestros hermanos a victorias que tú solo puedes soñar. Y aún así, ¿me llamas indigno?». Su tono creció, su ira comenzando a filtrarse. «Llevo el mismo símbolo que tú. Soy un 1000 hijo tanto como cualquiera aquí». Naruto extendió un dedo y lo clavó en la coraza de ceramita del pecho de Malak. Pero el exterminador no retrocedió. En cambio, lo empujó violentamente. «Puede que lleves la insignia, pero ya no eres uno de nosotros».
bramó Malak, su voz resonando por el pasillo como un trueno. Eres una deshonra, un error que jamás será inscrito en la historia de la Legión. Las luces de Próspero jamás iluminarán tu tumba cuando mueras. Serás olvidado, como la basura que eres. Con un movimiento fluido, Malak conjuró llamas psíquicas en su mano, un fuego azul que parecía consumir la misma realidad, y lo lanzó contra la hombrera de Naruto. Las llamas quemaron el emblema de los 1000 hijos, reduciéndolo a cenizas, dejando una mancha negra donde antes estaba el símbolo de la Legión. El silencio cayó como un velo sobre el pasillo. Todos los presentes, incluso los hermanos de Malak, quedaron atónitos por la gravedad de su acción. La atención se dirigió a Naruto, que permanecía inmóvil, con la cabeza ligeramente baja. Luego, un sonido comenzó a escapar de él, un murmullo que creció rápidamente hasta convertirse en una risa fría, hueca, sin rastro de alegría. Naruto detuvo su risa abruptamente y levantó la mirada, sus ojos brillando con una intensidad que hizo que Malak retrocediera un paso instintivamente. ¿Crees que me importa?, dijo con una calma aterradora, y con un gesto de su mano extinguió las llamas psíquicas que Malak había conjurado. Pasé toda mi vida sirviendo a esta legión. Luché y sangré por los 1000 hijos, ¿y para qué? ¿Para qué Magnus me exiliara por ver la verdad? ¿Para qué mis propios hermanos me traicionaran? Ya no me importa lo que pienses de mí. Desenvainó su espada lentamente, y la energía psíquica chisporroteó a lo largo de su hoja, transformándola en un relámpago de pura furia. Ahora, mi lealtad pertenece al emperador. Y tú te interpones en mi deber. Antes de que Malak pudiera reaccionar, Naruto lanzó un corte horizontal. La espada impactó en su pecho con una explosión de energía, enviándolo a volar a través de la puerta detrás de él. Los exterminadores restantes levantaron sus armas, pero Naruto no les dio oportunidad. Con un movimiento de su mano, una energía púrpura los envolvió y los lanzó contra las paredes, dejándolos inmovilizados. Naruto avanzó por los escombros de la puerta destrozada, seguido de sus astartes, cuya lealtad era tan inquebrantable como su resolución. Akhtar se detuvo brevemente junto a Malak, que intentaba levantarse, y le asestó un golpe certero con la culata de su Volter, dejándolo inconsciente. El tumulto había alertado al resto de los astartes en la torre. Las alarmas resonaban y las órdenes comenzaban a propagarse. «¡Deténganlos!», gritó Vistario, canalizando sus poderes para reforzar las barricadas en las puertas de la entrada. Pero Naruto no se detuvo. Llegó ante la inmensa puerta que conducía a las cámaras de Magnus. Su mirada brilló con una determinación férrea mientras la abría de una patada. Al otro lado, su destino aguardaba, y su espada estaba lista para trazar el camino. Magnus permanecía inmóvil en el centro de la sala, su figura imponente recortada contra la vasta ventana que enmarcaba Tizca. Sus ojos, cargados de pensamientos oscuros, se perdían en la majestuosidad de la ciudad que había construido. Desde detrás de él, los pasos resonaron, pesados, cargados de intención. Naruto se aproximaba, seguido por el eco metálico de los Volters listos para disparar. Pero Magnus no se giró. «Es demasiado tarde, Naruto», dijo Magnus, su voz un susurro que resonó con la gravedad de siglos. No apartó la mirada del cielo sobre Próspero, donde las sombras de las naves de su hermano comenzaban a oscurecer las estrellas. «Ellos están aquí». Naruto se detuvo tras él, el peso de las palabras del primarca tensando sus hombros. Desde debajo de su casco, sus ojos se entrecerraron con una mezcla de furia y resolución. Alzando su espada, habló con firmeza. «Todavía no es tarde. Podemos detener la traición de Horus, evitar que la masacre comience. Todo depende de ti, mi señor. Ordena la movilización de la Legión, y lucharemos juntos para impedir que esto empeore». Por un instante, hubo silencio. Magnus finalmente apartó la mirada de la ventana para volverse hacia Naruto, y lo que los astartes presentes vieron en su rostro los llenó de desconcierto. Sus ojos, vastos como un océano en tormenta, desorbitados y perdidos.
Cuando habló, su voz cargó un peso que parecía romper el aire. No entiendes, Naruto. Ya no hay esperanza. Rus y sus hijos están por llegar, y no hay nada que podamos hacer para detenerlos. El nombre del Rey Lobo hizo que Naruto vacilara, un instante de duda que pesaba como una roca. Pero se recuperó rápidamente. ¿Qué tiene que ver Rus en esto?, preguntó, su tono endurecido. Magnus bajó la mirada, y una sombra cruzó su rostro. Todo. Él será nuestro verdugo, el instrumento de castigo por mis acciones. Desobedecí la orden de nuestro padre, y he condenado a mi legión. Ahora solo nos queda esperar el final. Las palabras eran un filo que cortaba el aire, y Naruto apretó los puños. No dejaré que eso pase. Su voz resonó como un trueno, enfundando su espada con un gesto decidido. El emperador jamás aprobaría tal destino para nosotros. Magnus inclinó levemente la cabeza, y una amarga sonrisa cruzó su rostro. No fue mi padre quien ordenó esto. Él solo quería que me llevaran de vuelta a Terra, pero Horus, siempre el maestro de la manipulación, encendió el rencor de Rus. Ahora vienen no para juzgarme, sino para destruirnos. A todos nosotros. La revelación cayó como una losa sobre los legionarios, que bajaron sus armas, incapaces de procesar la traición. Desde abajo, los ecos de disparos y explosiones confirmaban que sus hermanos ya se enfrentaban a las fuerzas de Magnus. Naruto dio un paso adelante, su expresión endurecida por la ira. Y aún así vas a quedarte quieto. Bramó, sus palabras perforando el silencio como un cuchillo. Es increíble. Prefieres dejar que nos aniquilen antes que admitir tus errores. No eres un líder, Magnus. Eres un cobarde. Los astartes en la sala permanecieron inmóviles, cada palabra de Naruto clavándose como un dardo. Y cuando continuó, su voz se alzó aún más fuerte, resonando en la cámara. No. Me equivoco, nunca fuiste digno de llamarte primarca. Y ahora has sentenciado a nuestra gente. Pero no te preocupes, porque seré yo quien arregle tu desastre. En ese momento, los exterminadores irrumpieron en la sala como una tormenta, desarmando e inmovilizando a los legionarios con brutal eficacia. Malak, recobrando su compostura, apuntó su volter directamente a la cabeza de Naruto. Se acabó, Sebetek. Naruto ignoró al exterminador. Su mirada estaba fija en el gran ventanal, donde múltiples siluetas descendían sobre la ciudad. Un nudo creció en su pecho. Ya ha empezado, murmuró Magnus, con el peso de 1000 años en su voz. Las bombas descendieron, su sombra consumiendo la luz de la ciudad. En silencio, todos observaron cómo el fuego envolvía Tizca, la obra maestra de Magnus. Naruto cerró los ojos un instante, sintiendo como su corazón se fracturaba. Luego los abrió, llenos de furia, y miró a Magnus. Pero esta vez no encontró palabras. Las bombas impactaron con el rugido de un mundo muriendo, y Próspero tembló hasta sus cimientos. El cielo sobre Tizca se oscureció como un presagio de muerte, cubriéndose con las siluetas de las bombas que descendían desde las naves de los lobos espaciales. Las explosiones futuras eran todavía un espectro, pero el impacto psicológico ya se había apoderado de la ciudad. Los ciudadanos levantaron sus ojos al firmamento, atónitos y paralizados por el terror. Algunos intentaron correr, sus voces ahogadas por el clamor creciente. Otros simplemente se quedaron inmóviles, como si el peso del destino los hubiese anclado al suelo. En las calles, los astartes patrullaban entre la multitud, sus armaduras rojas brillando bajo el resplandor de las luces de emergencia. Aquellos que se habían dedicado a proteger Tizca ahora enfrentaban la cruda realidad de su destrucción inminente. Muchos miraron hacia arriba, viendo cómo los proyectiles se precipitaban hacia ellos, un vacío creciendo en sus corazones. Solo unos pocos, los más resueltos, encontraron la fuerza para romper el silencio. Evacuación. Lleven a los civiles a los refugios. Rugió un capitán de la Guardia Planetaria, mientras las tropas corrían para cumplir su orden.
A pesar del caos, algunos lograron guiar a las familias hacia los túneles subterráneos, mientras que otros levantaron barricadas improvisadas para defender las entradas a los hogares. Pero los refugios eran solo un parche. Todos sabían que contra la furia de los lobos espaciales, nada era verdaderamente seguro. Los primeros astartes en reaccionar no fueron los más fuertes ni los más experimentados, sino aquellos cuya voluntad psíquica ardía con desesperación y determinación. Sus ojos brillaron con energía sobrenatural mientras canalizaban sus poderes. Con un grito colectivo, se elevaron hacia el cielo, sus cuerpos envueltos en destellos púrpuras, y unieron sus fuerzas para crear una barrera monumental. La energía brotó de ellos como una ola, cubriendo a Tizca en un escudo titánico de luz psíquica. Cuando las primeras bombas impactaron, un destello cegador envolvió la ciudad. El estruendo fue ensordecedor, como si el mismo planeta gimiera bajo la furia del ataque. Las explosiones rebotaron contra la barrera, que absorbía el impacto con una fuerza tremenda. Pero la resistencia tenía un precio. Los gritos de los 1000 hijos que habían erigido la barrera fueron breves y desgarradores, mientras sus cuerpos eran consumidos por sus propios poderes psíquicos, incapaces de soportar la magnitud del esfuerzo. La barrera, sin embargo, se mantuvo firme. Más astartes acudieron, levantando sus manos hacia el cielo mientras sus poderes fluían para reforzar el escudo. La energía púrpura revoloteaba alrededor de sus cuerpos, creando un espectáculo casi celestial. Los ciudadanos comenzaron a mirar hacia arriba nuevamente, con una mezcla de esperanza y horror. Las explosiones continuaban en el firmamento, detonaciones que iluminaban las calles de Tizca con un resplandor abrasador. Cada detonación parecía una prueba, y los 1000 hijos respondían con una determinación implacable. Desde una de las grandes mansiones, Elena observaba con sus padres, sus pequeños ojos llenos de temor. La niña temblaba mientras sentía el vacío que dejaban los astartes cuando desaparecían repentinamente, sus vidas consumidas por el esfuerzo de mantener la barrera. Otros guerreros tomaban su lugar, sin descanso ni duda, pero la cadencia de sacrificios era un peso que incluso la joven Elena podía sentir. Los murmullos comenzaron a propagarse, primero entre los civiles y luego entre los legionarios. Nadie lo decía en voz alta, pero la pregunta se instaló en cada mente como un eco. ¿Dónde estaba Magnus? El primarca de los 1000 hijos, el líder que había construido esta ciudad con la fortaleza de sus sueños y el poder de su mente, estaba ausente. Su silencio era ensordecedor. Los astartes que mantenían la barrera intercambiaron miradas preocupadas, pero no podían permitirse el lujo de cuestionarlo. Su misión era clara: proteger Tizca, incluso si eso significaba su propia destrucción. A medida que las explosiones continuaban, algunos comenzaron a mirar hacia el horizonte, esperando que Magnus apareciera, que él interviniera con su vasto poder psíquico. Pero la realidad era tan fría como el acero. Por el momento, estaban solos. Y la barrera, aunque firme, tenía un límite. La resistencia de los 1000 hijos era heroica, pero el sacrificio no podía durar eternamente. La recámara permanecía en un pesado silencio. Aunque la barrera seguía intacta, protegiendo a Tizca de las bombas que caían del cielo, el alivio que sentían los presentes estaba teñido por una inquietud profunda. Los astartes de la guardia de Magnus intercambiaron miradas llenas de incertidumbre. Su primarca, su líder y creador, no había hecho nada para evitar el ataque. Todos sabían que Magnus poseía el poder para desvanecer esas bombas en el vacío del Empíreo si hubiese querido. Sin embargo, se había mantenido inmóvil. Ese hecho, más que el estruendo de las explosiones o el esfuerzo titánico que suponía mantener la barrera, era lo que realmente erosionaba su confianza. ¿Qué significaba su inacción? ¿Qué estaba pensando su primarca? Naruto rompió el silencio con un rugido de frustración, su voz cargada de una mezcla de desesperación e ira. Magnus, tienes que recapacitar, maldita sea. Debes detener esto. Habla con Rus y hazlo entrar en razón. Espetó,
sus palabras golpeando como relámpagos en la sala. Magnus, de pie frente al gran ventanal, no se dignó siquiera mirarlo. Su figura, tan imponente como distante, parecía una sombra más que un faro de liderazgo. Es inútil, Naruto. Nuestro destino ya ha sido sellado, respondió Magnus, su tono apático y frío como el mármol. No hay nada que tú, yo o nadie pueda hacer para cambiarlo. Deja de intentar desafiar el curso de los eventos. El destino seguirá su camino. El impacto de esas palabras cayó como un yunque sobre la sala. Incluso Malak, uno de los seguidores más leales del Primarca, quedó boquiabierto, incapaz de ocultar su incredulidad. Hasta hacía poco, la fe inquebrantable de Malak en Magnus había sido un faro para los demás. Ahora, sus ojos reflejaban dudas que nunca se había permitido. Naruto apretó los puños con tanta fuerza que sus guanteletes crujieron. Su mirada ardía con un fuego que contrastaba con la fría indiferencia de Magnus. Destino. Espetó, su voz resonando con la rabia de un guerrero traicionado. No creo en el destino. El destino no es más que una excusa de los débiles, un refugio para los que no tienen el valor de hacer lo que es necesario. Se giró hacia la puerta, su capa ondeando con el movimiento brusco. Me niego a quedarme de brazos cruzados mientras mi hogar y mi gente son destruidos por tu orgullo. Si tú no estás dispuesto a cumplir con tu deber como Primarca, entonces lo haré yo. Si no vas a liderar a la Legión para evitar este derramamiento innecesario de sangre, entonces seré yo quien lo haga. Con esas palabras, Naruto salió de la recámara, sus pasos resonando como el eco de una tormenta. Los miembros de su compañía le siguieron sin dudar, sus armaduras brillando con la determinación de quienes habían decidido enfrentarse al destino con sus propias manos. La puerta se cerró tras ellos con un estruendo, dejando a Magnus y a su guardia en una soledad que era tan pesada como el silencio anterior. Malak permaneció inmóvil, su cuerpo rígido por la indecisión. Miró hacia el exterior, donde la barrera púrpura aún se mantenía firme, parpadeando con la energía de los sacrificios continuos de los 1000 hijos. Luego giró la vista hacia su Primarca, que ahora caminaba con paso lento hacia una habitación contigua. Magnus no dijo una sola palabra mientras se encerraba, dejando a sus guerreros con sus dudas. «Capitán, ¿qué hacemos?», preguntó uno de los astartes, su voz apenas un susurro cargado de incertidumbre. Malak cerró los ojos por un momento, sus pensamientos enredados en el caos que les rodeaba. Finalmente, respiró hondo y habló, aunque su voz parecía menos firme que de costumbre. «Aseguren la torre. Nuestro deber es proteger al Primarca, y eso es lo que haremos». Con esas palabras, se giró y salió de la recámara, ignorando las miradas llenas de duda de sus hermanos. Los demás intercambiaron silenciosos gestos de incomodidad, pero ninguno se atrevió a contradecir al capitán. La incertidumbre era un veneno que comenzaba a filtrarse en la moral de los 1000 hijos, y el espectro de lo que aún estaba por venir se cernía sobre ellos como una espada suspendida en un hilo. Desde el puente de mando de la Rafinkel, Limanrus observaba impasible el bombardeo continuo sobre la superficie de Próspero. Su mirada, fría y afilada como una cuchilla, no mostraba ni un rastro de remordimiento. La destrucción no solo no lo inquietaba, sino que parecía alimentar su ansia de acción. Para él, este momento no era más que el inicio del cumplimiento de un deber largamente postergado. Cada explosión sobre el planeta era un paso más hacia lo que consideraba justicia. A su lado, Jornel Tuerto permanecía en un silencio solemne, su imponente figura irradiando poder contenido. Su garra de energía descansaba a su lado mientras sus dedos tamborileaban suavemente sobre la empuñadura de su Voltaire. El repentino sonido de una transmisión entrante rompió la quietud del puente. Ambos giraron sus miradas hacia uno de los oficiales de la nave. «Señor, estamos recibiendo una transmisión desde la superficie», informó el hombre, su voz amortiguada por la máscara que llevaba. El rostro de Russ se torció en una expresión de desdén. Así que Magnus finalmente había decidido comunicarse. Era tarde, demasiado tarde.
No había palabras que pudieran cambiar lo que debía hacerse. Sin embargo, la curiosidad le picó ligeramente. ¿Qué intentaría decirle su hermano para detener lo inevitable? «Proyéctala», ordenó con un gesto brusco, girándose hacia la mesa holográfica. La imagen de un Astartes apareció ante él, y Rus frunció el ceño al instante. «Tú no eres Magnus», gruñó, su tono gélido. «¿Dónde está?» «Rus», respondió Naruto, su voz firme mientras se mantenía erguido, mirando al primarca directamente a los ojos. «Magnus ya no está disponible. Ahora soy yo quien comanda a la legión». Por un momento, una chispa de sorpresa cruzó el rostro de Rus, aunque rápidamente fue reemplazada por su habitual expresión de desprecio. «Seré directo», continuó Naruto, su tono imperturbable. «Debes detener esto. Todo es un malentendido. Nosotros no somos tu enemigo». La mirada de Rus se endureció aún más, y una risa corta y sarcástica escapó de sus labios. «Es tarde para eso, hechicero. Horus me ha informado de la traición de Magnus y de su legión. Estoy aquí bajo las órdenes de nuestro padre para castigarlos. Nada de lo que digas o hagas cambiará eso». Naruto permaneció impasible. Lentamente, se quitó el casco, revelando un rostro marcado por la determinación. Sus ojos, brillantes con una intensidad casi etérea, se fijaron en los de Rus con una calma gélida. «No entiendes, Rus. Horus es el traidor», dijo, cada palabra cargada con una certeza inamovible. «Te está manipulando. Usa tu odio hacia Magnus para que actúe según su voluntad. ¿Acaso no puedes verlo?» Los ojos de Rus se entrecerraron, y un gruñido bajo resonó en su pecho. Sus manos se cerraron en puños sobre la mesa holográfica. «¿Acaso estás acusando a mi más grande hermano de algo tan vil, hechicero?», dijo con un tono peligroso, esperando que el Astartes retrocediera ante su furia. «Sí, lo hago», respondió Naruto con firmeza. No vaciló ni por un instante, enfrentando la mirada asesina del Rey Lobo con una fiereza igualada únicamente por su convicción. «Lo he visto con mis propios ojos. Vi cómo ordenaba la ejecución de sus hijos leales en Isban. Vi cómo las legiones eran arrasadas por el virus devorador de mundos. Y vi lo que está por venir si no lo detenemos. Debes escucharme, Rus. Debemos». «Silencio», rugió Rus, golpeando la mesa con un puño que hizo temblar los cimientos del puente. «¿Te atreves a manchar el nombre de mi hermano con semejantes mentiras? ¿Crees que me engañarás con tus palabras? Escucha bien, hechicero. Voy a arrasar este mundo y a cada uno de los que viven en él. Voy a destruir tu legión y a ti mismo, para que sirváis como ejemplo de lo que pasa cuando alguien traiciona al imperio. Yo mismo tomaré tu cabeza con mi espada y haré que la justicia del emperador caiga sobre todos ustedes». El puente quedó en un pesado silencio tras el arrebato de Rus. Sus ojos, enrojecidos por la furia, atravesaron a Naruto como dagas, buscando arrancarle cualquier muestra de miedo. Pero no encontró miedo ni rabia. Solo un vacío frío, impenetrable, en los ojos de las Astartes. Esa reacción inesperada lo desconcertó, aunque no lo admitiría. «Ya veo», respondió Naruto finalmente, su tono tranquilo pero helado como una ventisca. «Pensé que podría razonar contigo, pero veo que me equivoqué». Con un movimiento lento, se colocó de nuevo el casco. «Eres igual de terco y arrogante que Magnus». Rus golpeó la mesa de nuevo, su rugido reverberando por todo el puente. «No te atrevas a compararme con ese miserable», espetó con rabia. Pero Naruto continuó, imperturbable. «¿Por qué no habría de hacerlo? Ambos están tan cegados por su orgullo y sus prejuicios que no pueden ver la verdad que está frente a ustedes». Sus palabras eran tranquilas, pero cortaban como el filo más afilado. «Si no estás dispuesto a ayudarme a exponer la traición de Horus, entonces eres mi enemigo. Y ni yo ni mis hermanos mostraremos piedad en el campo de batalla». Rus dejó escapar una carcajada cruel, lleno de desdén. «¿Quién te crees que eres para pensar que puedes enfrentarte a mí y a mi legión?», preguntó, su voz cargada de burla.
Naruto inclinó la cabeza ligeramente, su voz resonando con una determinación absoluta. Soy aquel que hará que te arrepientas de haber tomado la decisión equivocada. Con esas palabras, la transmisión terminó, dejando el puente sumido en una atmósfera cargada de tensiones y presagios sombríos. Bruce se giró hacia sus comandantes, sus ojos aún ardiendo con la furia de la confrontación. Preparen las cápsulas. Es hora de desatar nuestra ira sobre los traidores, ordenó, su sonrisa depredadora reflejando su sed de batalla. Mientras sus seguidores se apresuraban a obedecer, ninguno mencionó el malestar que parecía llenar el aire como una sombra invisible. Porque aunque no lo dirían en voz alta, todos sentían que algo terrible les aguardaba en la superficie de Próspero. Entonces, es oficial. Bruce y su legión nos han declarado la guerra. Mursif rompió el silencio con una voz pesada, casi un lamento. Naruto y los principales mandos de su compañía estaban reunidos en uno de los numerosos centros de mando establecidos en Tizca. El intercambio entre Naruto y el Rey Lobo había sido transmitido a todas las compañías de los 1000 hijos, y su impacto era palpable. El peso de la inevitabilidad se sentía en cada rincón, como un manto de incertidumbre que envolvía a todos los presentes. La posibilidad de evitar el derramamiento de sangre había sido aplastada por la furia de Bruce. Naruto permanecía de pie frente a la mesa de proyección, sus ojos fijados en los movimientos holográficos de los civiles evacuados hacia zonas protegidas de la ciudad. Su mente estaba llena de pensamientos. Cada decisión, cada palabra pronunciada, llevaba el peso de la supervivencia de su gente. Finalmente, habló, su tono bajo pero lleno de resolución. Tenemos que salir del planeta. Sus palabras cayeron como una chispa en un barril de pólvora. Kundra fue el primero en reaccionar, su incredulidad rompiendo el silencio. Disculpe, capitán, creo que no le he escuchado bien. Dijo que debemos abandonar el planeta. Nuestro hogar. Naruto levantó la cabeza y los miró con firmeza, su expresión grave. Sí. Si queremos sobrevivir, debemos escapar. Debemos intentar llegar a Terra y revelar al emperador o a Rogaldorn lo que realmente está ocurriendo. La respuesta fue inmediata y cargada de indignación. Un Astartes, visible en una proyección, alzó la voz. ¿Abandonar el planeta, nuestro hogar? ¿Dejarlo a merced de los lobos? Eso sería una deshonra. La voz de Naruto resonó como el rugido de un relámpago, cargada de furia y verdad inapelable. Esto ya no se trata de honor ni de gloria. Se trata de sobrevivir. De asegurar que la verdad llegue al imperio. Y más importante aún, se trata de salvar a los inocentes. Si nos quedamos aquí, todos moriremos. Desde los niños que juegan en las calles, hasta cada uno de ustedes que porta una espada y una armadura. No permitiré que nuestro legado y nuestra gente sean borrados por nuestra obstinación. La habitación entera pareció vibrar con la fuerza de sus palabras. Naruto giró su mirada hacia los hologramas de sus hermanos, sus ojos ardían con una intensidad que parecía perforar hasta lo más profundo de su ser. ¿Prefieren ser iguales a Magnus? ¿Sentarse a esperar que nuestro hogar sea reducido a cenizas solo por orgullo? No permitiré que aquellos que antepongan su ego al deber hacia nuestro pueblo permanezcan aquí. Si alguien aquí está dispuesto a dejar morir a nuestra gente por orgullo, le aseguro que seré yo quien tome su cabeza. No toleraré que nadie mancille el nombre de los 1000 hijos, ni el juramento hecho al emperador. El silencio que siguió fue ensordecedor. Naruto respiró profundamente para controlar la tormenta en su interior. Su tono se suavizó, pero no perdió su firmeza. Sé que muchos de ustedes dudan de mí. Sé que no confían plenamente en mis palabras, y que algunos incluso considerarían ejecutarme por lo que he dicho y hecho. Pero les pido que me escuchen. Que confíen en mí, no por ambición ni por poder. Confíen en mí porque mi única preocupación es proteger todo aquello por lo que hemos luchado. Proteger a nuestra gente. Proteger a nuestra familia.
Se quitó el casco, revelando un rostro marcado por la fatiga, pero también por una inquebrantable resolución. ¿Pueden darme eso? ¿Pueden darme su confianza para preservar los sueños que hemos construido juntos? No pido más. No me importa lo que ocurra conmigo después. Si esto significa que seré encarcelado, desterrado o incluso ejecutado, lo aceptaré. Pero si eso garantiza la supervivencia de nuestra gente, entonces será un sacrificio que haré sin dudar. Sus palabras penetraron como dagas en el corazón de todos los presentes. El silencio en la sala se alargó, pesado y cargado de emociones. Naruto bajó la cabeza, pensando que su súplica no había alcanzado a sus hermanos. Pero entonces, un sonido metálico llenó la sala. Lo siguió otro. Y otro. Levantó la mirada, encontrando a los miembros de su compañía, saludándole con el puño en el pecho y miradas determinadas. La 9ª compañía marchará a su lado, capitán, dijo Actar, su voz firme y cargada de propósito. Naruto sintió como una sonrisa pequeña, pero llena de emoción cruzaba su rostro. Su corazón latió con más fuerza al ver cómo el resto de sus hermanos replicaban la acción de Actar, cada gesto una muestra de unidad y confianza. Pero su atención se dirigió a una figura en particular, a Zek, cuya proyección daba un paso al frente. Con una sonrisa que irradiaba orgullo y determinación, Zek colocó su puño contra su pecho. La 15ª marchará contigo, Naruto. Todos nosotros marcharemos unidos para proteger nuestro hogar, sin importar el coste. Si nuestras vidas son el precio que debemos pagar, que así sea. Las palabras de Zek fueron recibidas con asentimientos firmes y decididos. Naruto no pudo contener la mezcla de gratitud y determinación que llenaba su rostro. Gracias, a todos. Les juro que no los defraudaré, dijo finalmente, su voz cargada de emoción y su mirada llena de un brillo que reflejaba la esperanza compartida por todos los presentes. La unidad había sido forjada, no por la fuerza de las armas, sino por las palabras de un líder que había decidido luchar por el bien común. Y mientras las sombras de la guerra se cernían sobre ellos, los 1000 hijos marcharían como uno solo, listos para enfrentar cualquier adversidad y proteger lo que más amaban. Los 1000 hijos y la guardia de Próspero se movilizaron como un río de determinación, fluyendo por las calles de Tizca con la fuerza de una voluntad compartida. Hombro a hombro, marcharon como uno solo, humanos y astartes unidos bajo la misma causa. Sus miradas ardían con el resplandor de una resolución inquebrantable, reflejando las llamas que ya consumían sus corazones. Mientras unos organizaban las líneas defensivas, otros cientos trabajaban para evacuar a los civiles y no combatientes hacia los astilleros de la ciudad. Las naves de evacuación eran cargadas frenéticamente con suministros y armas, preparándose no solo para la huida, sino para la posibilidad de una última resistencia en las estrellas. Tanques y dreadnoughts avanzaban, sus colosales figuras blindadas liderando el despliegue militar como gigantes de metal que portaban el peso de su deber. Los guerreros más antiguos, aquellos que alguna vez fueron leyendas vivientes, ahora caminaban entre los más jóvenes, compartiendo no solo su experiencia, sino también su espíritu indomable. Para los astartes recién ascendidos, ver a estos héroes marchar a su lado no solo era un honor, sino un recordatorio del lazo eterno que los unía. Un lazo forjado en la batalla, templado en el sacrificio y eterno incluso más allá de la muerte. Naruto se elevó sobre una estructura de piedra, su figura majestuosa destacando contra el resplandor púrpura de la barrera psíquica que protegía Tizca. Su armadura negra relucía bajo los destellos de las luces de emergencia, mientras su capa ondeaba con el viento generado por las explosiones que aún resonaban en la distancia. La barrera, alimentada por la voluntad colectiva de miles, permanecía firme a pesar de los días de bombardeos constantes. Era un símbolo de resistencia, de la negativa de un pueblo a ceder ante las imposiciones de un falso destino. A su lado, su guardia personal le observaba en respetuoso silencio, esperando sus órdenes. Naruto inhaló profundamente, preparándose para el peso de lo que estaba a punto de decir.
Activó su voco, asegurándose de que cada palabra fuera transmitida a cada rincón de la ciudad. Desde los más altos comandantes hasta los soldados rasos y los ciudadanos aterrados, todos escucharían lo que tenía que decir. Su voz resonó como un trueno, imponiéndose sobre el rugido de la guerra. Gente de Próspero. Hermanos y hermanas. Comenzó, y las calles se silenciaron al instante. Los legionarios que marchaban se detuvieron, los humanos comunes alzaron sus rostros hacia él, y un pesado silencio lleno de expectativa envolvió la ciudad. Hoy enfrentamos una amenaza que no solo busca destruir nuestros cuerpos, sino también nuestras almas. Los lobos espaciales han venido a nuestro hogar, enviados por un falso propósito, con la intención de arrebatarnos todo lo que amamos. Pero hay algo que no entienden, algo que jamás comprenderán. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en todos los presentes. Las miradas de los astartes y soldados humanos se alzaron hacia él, llenas de rabia contenida y desesperación. No somos solo un pueblo. No somos solo un ejército. Somos los hijos del sacrificio y de la perseverancia. Hemos luchado durante generaciones para construir algo más grande que nosotros mismos, algo que los traidores como el Señor de la Guerra jamás entenderán. Nosotros somos el corazón latiente del imperio. El eco de sus palabras resonó en los corazones de todos. Algunos astartes cerraron los ojos, absorbiendo cada palabra como si fueran una chispa que encendía una hoguera en su interior. Sé que muchos de ustedes sienten miedo. Sé que algunos se preguntan por qué Magnus no está aquí para liderarnos. Su voz se volvió más solemne, y los rostros de los presentes comenzaron a reflejar una sombra de dolor. Magnus puede haberse rendido. Puede haber decidido dejarnos solos en el borde del abismo. Pero mírense a ustedes mismos. Nosotros no nos hemos rendido. Nos mantenemos de pie, firmes, porque sabemos que lo que defendemos vale más que nuestras vidas. Subió al Bameblade con un movimiento decidido, alzando los brazos como si convocara la atención del cosmos mismo. Hoy no somos solo defensores de Tizca, somos defensores de la humanidad. Y aunque nuestros enemigos nos llaman hechiceros, plaga y herejes, que se atrevan a enfrentarse a nuestro fuego. Que se atrevan a enfrentarse a la voluntad de un pueblo que no permitirá que sus sueños sean destruidos por la envidia y el odio. Cada segundo que sigamos luchando es una victoria contra aquellos que buscan aplastarnos. Cada vida salvada es un grito de desafío contra los traidores que intentan arrebatarnos nuestra humanidad. El murmullo de aprobación se transformó en gritos de fervor. Naruto levantó su espada, y las llamas azules que la envolvían brillaron como un faro de esperanza. Hermanos y hermanas, hijas e hijos del emperador. Pregunto ahora, frente a todos ustedes, ¿quién está dispuesto a dar su vida hoy, no por honor, sino por amor? Por amor a nuestra gente, a nuestra familia, a nuestro hogar. Un rugido ensordecedor llenó las calles. Los astartes golpearon sus pechos con sus puños, los humanos alzaron sus armas, y una sensación de unidad recorrió la ciudad como un rayo. Entonces luchen. Luchen con todo lo que tienen. Luchen por sus hermanos y hermanas, por las generaciones futuras. Luchen porque somos más que guerreros, somos la esperanza de aquellos que aún no han nacido. Naruto se arrodilló frente a una pequeña Helena, que sollozaba y colocó el collar que había usado su madre alrededor de su cuello. Observó en silencio cómo era cargada en los brazos de su madre, mientras que su padre le enviaba una última mirada. Envió un asentimiento firme en su dirección, y los vio entrar en la nave con una sensación de cumplimiento en lo más profundo de su corazón, al ver que su familia estaba segura ahora. Naruto se volvió, su mirada fija en el horizonte donde las cápsulas de desembarco de los lobos espaciales comenzaban a descender. Que sepan que hoy, nosotros, los 1000 hijos, luchamos por un imperio que todavía creemos que puede ser grande. Que sepan que preferimos morir de pie antes que vivir de rodillas. Y que entiendan, cuando todo termine, que se enfrentaron no a un enemigo común, sino a un pueblo dispuesto a arder, si eso significa proteger lo que aman.
Con un movimiento decisivo, clavó su espada en el aire, y su voz resonó una última vez. Por el emperador. Por Próspero. El clamor de la ciudad retumbó como un terremoto. Los humanos comunes, fortalecidos por las palabras de Naruto, se despidieron de sus familias con lágrimas en los ojos, pero una determinación feroz en sus corazones. Los astartes, elevados por el espíritu de un líder que se había ganado su lealtad, marcharon con paso firme, dejando atrás cualquier duda. Incluso los cielos parecieron estremecerse ante la tormenta que se avecinaba. Y mientras las cápsulas de los lobos espaciales descendían, su tripulación ignoraba por completo la fuerza que los esperaba abajo. No era un enemigo común. No. Era el grito de un mundo decidido a resistir, encarnado en un hombre cuya voz había avivado la llama de la esperanza en el corazón de los desesperados. Fin del capítulo.